noches, ¿cómo están mis hermanos? Es una bendición estar una vez más en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Pues damos gracias a Dios por los que estamos, saludos a los que no vinieron, seguimos viendo algunos espacios vacíos, esperamos que estén bien, que no sea la enfermedad que les haya pegado, ni tampoco las sábanas que se les hayan pegado, ¿verdad? Les mandamos saludos. Salmo 142, versículo 5, Salmo 142, 5, el título de esta enseñanza es Clamando desde la cueva. Salmo 142, 5. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy ahí. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 142, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Casi nadie de nosotros deseamos pasar por momentos difíciles. Y dije casi porque puede que haya uno que otro despistado por ahí, ¿no? Que desee pasar por momentos difíciles. Y es que hay algo natural en nosotros que nos hace huir o sacarle la vuelta al sufrimiento. Pues esto es parte de nuestro sentido de supervivencia, ¿cierto? Pero eso ha orillado al hombre a caer en supersticiones. Algunos utilizan amuletos para protección de las cosas malas que puedan suceder. Por ejemplo, tenemos ahí la pulserita roja. Y no digo que todas las pulseritas rojas estén mal, ¿no? Pero algunos sí entendieron de qué es de lo que estoy hablando, ¿no? Esa pulserita roja que se ponen ahí, que tiene un ojito por ahí también, ¿no? Sobre todo los que se creen muy bonitos, que creen que les van a hacer ojos, se ponen una pulserita roja, ¿no? O la mamá que le pone la pulserita roja al niño, que está pobrecito, parece changuito el niño, pero le ponen su pulserita roja para que no le vayan a hacer ojo al muchachito, ¿no? Otros utilizan la mano de Fátima, son algunos de los amuletos de protección. Otros la medalla de San Benito y uno que otro irlandés por allí, el trébol de 4 hojas. El asunto es que algunos ven el cristianismo también de una manera media supersticiosa. Algunos lo ven como la garantía para no sufrir. Me voy a hacer cristiano para ya no sufrir. Hasta hay por ahí un grupo de gente, ¿no? Que se llama así, ¿no? Pare de sufrir. Y no digo que sean cristianos porque de cristianos no tienen nada. Es más santería que nada eso. Algunos creen que los cristianos tenemos garantizado que todo va a ser perfecto y que no vamos a tener problemas. Y bueno, quiero aclarar que hay algo de verdad en eso. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que es cristiana procura vivir una vida apartada del pecado. Y esa vida apartada del pecado, por supuesto que le va a producir menos dolores de cabeza, ¿no? O sea, tienes ahí a un señor que era bien borracho, parrandero, jugador, mujeriego, de todo. Pues obviamente muchos problemas le venían por eso, ¿no? O sea, se gastaba la quincena, le ponía los cuernos a la esposa y la esposa también le reclamaba y volaban los platos y todo. Bueno, resulta que el señor no sé si estaba describiendo alguno en su vida pasada, ¿no? El señor se convierte, viene a Cristo y tiene una nueva vida. Por supuesto que deja toda esa vida pasada, ¿no? Deja de ser borracho, jugador, mujeriego y obviamente le vienen menos problemas a su vida de los que tenía antes. Hay algo de verdad en eso, pero la realidad es que aún los creyentes más piadosos, aún los creyentes más usados por el Señor han experimentado el dolor, han experimentado debilidad, han experimentado abandono, han experimentado sufrimiento. Y es que por más que no deseemos pasar por situaciones dolorosas en nuestras vidas, pues estas van a llegar, por más que no lo deseemos. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Sí se había puesto a pensar en eso? O sea, por más amuletos y cosas que nosotros nos colguemos o pongamos ahí atrás de la puerta, lo que sea, el sufrimiento es parte de la vida. Por ahí algún autor mexicano decía que llegamos llorando, ¿no? A la vida y nos vamos llorando. No sé cómo estaba bien el asunto, ¿no? No me sé bien ese salmo, pero algo así decía, ¿no? Que la idea que nos comunica es que el sufrimiento es parte de la vida. Y cuando el pecado entró al hombre, ¿se acuerda? Por allá en el Edén, cuando el hombre, influenciado por su mujer, desobedeció,
a Dios en lo que el Señor le había dicho que no hiciera, pues todo era perfecto, pero cuando él desobedeció, cuando ellos desobedecieron, pues el pecado se introdujo y con el pecado pues vinieron todas las cosas malas. El pecado trae consigo lo malo. La palabra de Dios no esconde la realidad de que vamos a pasar por momentos difíciles, de que vamos a pasar por pruebas, por decirlo de una manera. En el conocido Salmo 23, el Salmo 23 que tú y yo conocemos, dice en el verso 4 esta frase: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Analiza solamente esa frase, fíjate cómo la palabra de Dios es realista. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, es decir, no es que deseemos pasar por los valles de sombra y de muerte. O sea, no es como que, pues, ¿a dónde vamos a ir este fin de semana? Va a un valle de sombra y de muerte, ¿qué te parece? Estaría padrísimo, ¿no? No es que lo deseemos, no es que lo soñemos o que lo estemos planeando, pero de que va a tocar pasar por ahí, pues va a tocar pasar por ahí. La esperanza que comunica el salmista es: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. O sea, ahí es donde está la diferencia. Pero los valles de sombra y de muerte son una realidad. Jesús fue muy claro cuando les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Eso está en Juan 16:33, por si no lo sabías. Si pensabas que Jesús vino a darnos ese amuleto de la buena suerte para no tener problemas, o si nos colgamos un crucifijo, pues vamos a tener buena suerte y no vamos a tener problemas. Pero Jesús mismo, ese que se cuelgan en el crucifijo como si fuera un amuleto de la buena suerte, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ahí está la realidad. Y es que no hay fe más realista que el cristianismo. Hay otras religiones, hay otro tipo de sectas, de filosofías que tratan de sacar al hombre de su realidad y a repetir mantras para que no me pasa nada, no tengo nada, no soy diabético, y tienes la insulina, el azúcar hasta arriba y todo el asunto, pero no soy diabético, ¿no? Porque si lo declaro, entonces pues voy a hacerme diabético. Ese tipo de cosas, ¿no? Superstición. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. A Pedro, el apóstol, el Señor Jesús le dijo: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, fíjate cómo está ahí el asunto, ¿no? Nuestra vida está en control del Señor. Amén, gracias por ese amén. Nuestra vida está en control del Señor. No es el diablo el que nos controla a nosotros. El enemigo no tiene más poder que el que está en nosotros. ¿Se nota la diferencia? No estoy diciendo el enemigo no tiene más poder que nosotros, porque mira, así nos hace y ahí quedamos en nuestras fuerzas. Pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces el enemigo le pide permiso al Señor Jesús para zarandear como a trigo al apóstol Pedro. Y digo, es el apóstol Pedro. No creo que nosotros seamos mejores que el apóstol Pedro. ¿No cree usted que el enemigo pudiera pedirle también al Señor zarandearnos a nosotros? Yo creo que sí. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Acaso el Señor le dijo a Satanás: te reprendo, apártate? No, el Señor le dijo: dale. Le dio permiso a Satanás porque él tiene autoridad sobre el enemigo. Entonces cuando le dice el Señor Jesús a Pedro: el enemigo te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué está diciéndole ahí? Yo le di permiso. O sea, te vas a zarandear como a trigo. Vamos a ser zarandeados tú y yo en algún momento de nuestra vida, o en algunos momentos de nuestras vidas vamos a ser zarandeados por el Señor. Pero no olvidemos que el Señor está rogando para que nuestra fe no falte. Fíjate cómo no dice: yo voy a rogar para que no te destruya. No, porque eso no va a ocurrir. Dice la palabra que ni ángeles, ni potestados, ni ninguna otra cosa creada, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es lo que dice su palabra. Entonces la tenemos ganada, mis hermanos. El tema es de que cuando estamos en la zarandeada, ahí es cuando empezamos a tambalear. Y el Señor le dijo: yo he rogado para que tu fe no desmaye, para que tu fe no falte. Y eso es lo que está haciendo el Señor por nosotros cuando estamos siendo zarandeados. Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Pedro aprendió la lección, por supuesto. Y escucha lo que Pedro escribió años más adelante en su primera epístola, primera de Pedro 4, versículo 12. Ese Pedro que fue zarandeado, no solamente allí, porque más adelante en el libro de los Hechos vemos varias de las zarandeadas que el apóstol Pedro tuvo. Entre ellas lo metieron a la cárcel.
Vino un ángel, lo sacó, llegó allá donde estaban los cristianos, le abrieron la puerta, pero estaban que le abrían o no le abrían porque no creían que era él. No sabían, no estaban seguros si era realmente él. Pero bueno, él pasó por muchas zarandeadas. Y ya Pedro, más maduro, más zarandeado, habiendo pasado por varias zarandeadas, escribe a los cristianos ahí en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas fuego de prueba? Mira, fuego de prueba no es que pediste algo de comer en el restaurante y te trajeron lo que no pediste. O sea, eso no es fuego de prueba, porque luego le llamamos prueba a cada cosa, mis hermanos. A veces de pronto somos cristianos como de cristal, ¿no? En vez de ser cristianos parecidos a Cristo, somos así que nos vamos a romper. Ay, no me saludó el hermano y me voy de la iglesia. Somos así de plano. Pero bueno, dice: no os sorprendáis del fuego de prueba, una prueba pero tremenda, que os ha sobrevenido. Ellos ya estaban pasando por la prueba, pero Pedro les dice: no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es ajeno a nosotros el pasar por pruebas. No debe ser extraño para nosotros el pasar por pruebas. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Las pruebas son una realidad. El versículo que leímos al principio se ubica en uno de los momentos más difíciles para el rey David. Sí, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre, que Dios dijo de él esto, también pasó por pruebas. Y como dije, este versículo que leímos y el salmo entero, pues está ubicado en una etapa de la vida de David que fue muy, muy difícil. Él se encontraba nada más y nada menos que escondido en una cueva. Estaba ahí refugiándose. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey, quería matarlo, quería acabar con él. Y en este salmo se describen algunas de las situaciones que nos meten a la cueva a nosotros, así como David se tuvo que meter a esa cueva. Pero sobre todo en este salmo vemos lo que debemos hacer cuando estamos en la cueva. Porque estar dentro de una cueva nos comunica la idea de estar tratando de sobrevivir, de tratar de sobrevivir, de estar librándonos de lo malo que está ocurriendo afuera. Pero no se trata únicamente de esconderse. Vamos a aprender qué es lo que debemos hacer estando allí en la cueva. Primero, debemos notar que es normal sentirse triste cuando algo adverso nos está ocurriendo. Dice el Salmo 142. Vamos a ver varios versículos de este salmo. Vamos a estar saltando en algunos versículos para resaltar algunos principios. El primero que vemos aquí, o el que quiero resaltar, es que es normal sentirse triste cuando algo adverso nos está ocurriendo. Salmo 142, versículo 3. Dice David: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. O sea, David está reconociendo que estaba angustiado de espíritu. La traducción lenguaje actual dice: cuando estoy deprimido. Ahí en donde dice la Reina Valera: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, la traducción lenguaje actual nos dice: cuando estoy deprimido. Algunos, cuando están afligidos de espíritu o cuando están deprimidos, tristes, tratan de fingir que todo está bien y adoptan una actitud de triunfalismo, así como que no pasa nada, ¿verdad? Estoy bien, todo bien, bendecido, prosperado y en victoria, pero por dentro están afligidos de espíritu. Y los que se portan de esta manera, yo creo que piensan que reconocer su tristeza ante otros los va a convertir en bichos raros, los va a convertir en personas fracasadas o en malos cristianos. Pero aquí lo que quiero que veamos es que David estaba deprimido. ¿Por qué? Porque la tristeza es algo natural en nosotros. No solo David se sintió triste. Déjame ponerte algunos casos de otros personajes bíblicos que también se sintieron tristes en algún momento. En Filipenses capítulo 2, no tienes que ir allí, pero te voy a recordar ese momento. El apóstol Pablo está hablando acerca de la enfermedad de uno de sus colaboradores, llamado Epafrodito. Epafrodito enfermó mucho y él les escribe a los filipenses: miren, él ya está bien, Epafrodito ya está bien, pero ¿saben qué? Si algo le hubiera pasado a Epafrodito y él se hubiera muerto, esto hubiera añadido tristeza a mi tristeza. O sea, Pablo está reconociendo: yo estoy triste en ese momento. ¿Por qué estaba triste Pablo en el momento en el que les escribió a los filipenses esa epístola, la epístola del gozo que le llaman? Estaba triste porque estaba en la cárcel, estaba bajo arresto domiciliario y no podía predicar el evangelio.
Y esto le afligía, esto le ponía triste, y a esto añádele que el colaborador que había venido a traerle una ofrenda y había venido a traer noticias, se estaba enfermando, y ahora Pablo tenía que atender a este colaborador enfermo. Pero él expresa ahí en Filipenses 2 que ciertamente se sentía triste. El mismo Señor Jesús, antes de ir a la cruz, expresó su tristeza en Mateo capítulo 26, versículo 38. Eso es lo que dice Jesús, y esto es para aquellos que llegan a pensar o llegan a enseñar, incluso desde un púlpito, que sentirte triste o sentirte deprimido es igual a que estás endemoniado. Algunos enseñan esto. Entonces, un espíritu de depresión, ¿sí? Y es que te falta fe, y es que estás chiflado, ponte a leer la Biblia. No, espérate, es una realidad. Es una realidad que vemos en la Biblia. Le ocurrió a Pablo, le ocurrió al mismo Señor Jesús. Dice, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y esta no fue la única ocasión en la que el Señor Jesús se entristeció. ¿Por qué? Porque el sentirnos tristes es parte de nuestra vida, es algo normal. Pero volvamos con el rey David, después de ver a Pablo, después de ver a Jesús. Volvamos con David en la cueva, y volvamos con las circunstancias que lo tenían allí en la cueva, deprimido. El Salmo 142, de nuevo, ahora la segunda parte del versículo 3. Después de decir, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Luego dice la segunda parte, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Y aquí empezamos a ver las circunstancias que tenían a David deprimido, que lo tenían triste y escondido dentro de una cueva. Aquí está refiriéndose a sus enemigos. En este caso, el enemigo número uno de David era el rey Saúl, era su principal enemigo. Él quería matarlo, y para conseguir ese objetivo utilizaba trampas. La traducción lenguaje actual dice: hay algunos que a mi paso me tienden una trampa. El rey tratando de tenderle una trampa a David para matarlo, para acabar con él. Y lo peor, si eso ya fuera mucho, lo peor, y para añadirle más, es que David no le había hecho nada a Saúl. ¿Qué de malo le hizo David a Saúl? Nada. Al contrario, cuando estaba aquel gigante amedrentando al pueblo de Dios, burlándose de ellos y diciendo que los iba a hacer papilla, etcétera, y el pueblo estaba ciertamente atemorizado, Saúl, ¿dónde estaba? Pues no dijo nada, no hizo nada. El que hizo lo que le tocaba hacer a Saúl fue David. Y vino en el nombre del Señor y mató a ese gigante, le cortó la cabeza, le atribuyó la gloria a Dios, y el pueblo fue librado de ese filisteo malvado. Eso fue lo que hizo David por Saúl. ¿Cómo le pagaba Saúl eso que había hecho David? Pues persiguiéndolo, queriéndolo matar. ¿Por qué? Porque la gente cantaba: David mató a sus 10,000 y Saúl nada más a sus cuantos miles, ¿no? La envidia estaba en su corazón, y pues nada malo le había hecho David. Así que la enemistad de Saúl contra David era algo injusto, sin duda. Era algo pues malo. En el Salmo 143, siguiente salmo, David nos da un poco más de detalles sobre su situación en cuanto a su enemigo, Saúl. Dice el Salmo 143, versículo 3: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. O sea, fíjate qué tan fuerte, lo está diciendo con un lenguaje poético, pero nos comunica la idea, ¿no? Se entiende la idea de que Saúl no quería jugar a las canicas con David, ¿no? O sea, quería hacerlo sufrir. Y nosotros podemos identificarnos de alguna manera con David en este punto. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación parecida, en la cual alguien está enemistado contra nosotros? Alguien está enemistado injustamente contra nosotros. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino, puede ser un hermano en Cristo que va a tu misma iglesia. Está enemistado contigo cuando tú no le hiciste nada. No cabe duda que eso puede ser muy incómodo, ¿no crees? Puede llegar a ser hasta doloroso para nosotros. Puede ser peor cuando la enemistad pasa de lo superficial
por ejemplo. O sea, la otra persona tiene algo contra ti y ¿qué te hace? Pues te evade, no te saluda, te deja en visto en WhatsApp, te ignora. Bueno, eso puede ser una enemistad y su expresión pues superficial, pero ¿qué tal cuando ya la enemistad se vuelve más agresiva? Cuando comienzan a hablar mal de nosotros con mentiras, cuando nos tratan de tender trampas, cuando nos tratan de meter el pie, cuando siembran intrigas, cuando tratan de destruirnos. Ahí se pone más complicado el asunto. Y creo que todos en algún momento hemos estado en situaciones como estas, o quizás estemos pasando alguna situación como esta. Pero hay otros enemigos, y quiero poner énfasis también en estos enemigos que creo yo que son más peligrosos, que muchas veces también nos afligen. Están estos enemigos llamados el mundo, el diablo y la carne. Cuando hablo del mundo me refiero al sistema que mueve al mundo, o sea, las ideologías, los valores que mueven a este mundo en el que nosotros vivimos. No me voy a detener a hablar de ello. Lo que nosotros sí podemos estar seguros y entender y está claro para nosotros es que el mundo se opone a Dios. Así es el mundo. Fíjate cómo es de dispareja la cosa, solo por poner un ejemplo. No me puedo aguantar de poner ejemplos. Pero tienes programas de televisión, en televisión latina, por ejemplo, ¿no? Que son programas matutinos de variedad, son programas largos, diseñados para la señora que va llegando de dejar a los niños a la escuela y se sienta ahí en la sala a esperar a que dé la hora de recoger a los niños de la escuela y está viendo la tele todo el día, ¿no? Programas de estos. En este tipo de programas tienes, por ejemplo, una sección en donde sale el hechicero o el espiritista, o no sé cómo le llaman, que da el horóscopo y todavía les da tips de cómo, superstición, ¿no?, poner la cosa para ahuyentar a las malas vibras y que quién sabe qué. O sea, todo un espacio para que se pueda expresar esa religión, oculto, un espacio largo. Y pregunto, ¿cuándo le dan un espacio a un predicador para que predique el evangelio? O sea, fíjate cómo está disparejo, ¿no? El día que lo hagan, ese día van a empezar a recibir un montón de llamadas. Van a empezar a recibir quejas y por supuesto el canal no quiere eso. Lo que quiere es que la gente disfrute el programa, ¿no? Fíjate cómo el mundo no se incomoda con la imposición de esa religión, porque ciertamente lo están imponiendo. Pero pues sí se incomoda con poner, o de plano rechaza poner algo relacionado con la palabra de Dios y con Cristo. O sea, ese es el mundo en el que vivimos. Se opone a Dios. Por eso, según Dios, según su palabra, no podemos ser amigos del mundo o no podemos simpatizar con el mundo. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No. Porque el mundo es enemigo de Dios. El mundo se opone a Dios. Santiago dice en su epístola, capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ah, qué legalista, pastor. No, yo no estoy leyendo Santiago 4:4, porque esto suena fuerte para algunos, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo he oído cristianos que dicen: mis mejores amigos son los del mundo. Pues deberías de ser del mundo tú también. ¿Te sientes como pez en el agua ahí? Pues claro, o sea, cada animal se mueve en el ambiente que le corresponde, ¿no? O sea, y no estoy llamando el animal a nadie, no es una analogía, ¿sí? Las ovejas con las ovejas, o sea, hablando de una analogía de animales, es como nos llama la palabra, ¿no? Ovejas. Las ovejas con las ovejas. Pero ¿cuándo has visto a una oveja en medio de cocodrilos? O sea, no sobreviven, no pueden ser amigos, a menos de que en alguna caricatura, una película, pero en la vida real, pues no va a ocurrir. Por eso la palabra dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, ¿quieres simpatizar con el mundo? ¿Quieres que el mundo te aplauda? ¿Quieres que el mundo te reconozca? Que brille la luz de Cristo, como dicen algunos artistillas por ahí, ¿sí? En el mundo, bueno, pues entonces estás enemistado con Dios. O sea, es así, mis hermanos. Hace poco, no sabes cuánto me decepcionó, y no me quiero adelantar al Congreso de Alabanza, ver a uno de los cantantes cristianos que pues yo admiraba más y que más habían permanecido a lo largo del tiempo con una doctrina sólida, con convicciones sólidas, pues ya parado recibiendo premios del mundo.
Y cuando recibe el premio, en vez de decir por lo menos, ¿no?, gloria a Dios, no. Es decir, no, para que vean que los cristianos hacemos música de calidad para que la academia la califique y la juzgue, ¿no? Esto, wow. Bueno, no quiero sonar legalista, pues nomás leo Santiago 4:4 mejor, ¿no? Así que si tienen algo que reclamarle a alguien, pues que sea Santiago, ¿verdad? Allá en el cielo lo ven. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos nada que andar impresionando a la academia de la industria de la música del mundo. A eso no nos llamó el Señor. ¿Sabes a qué sí nos llamó el Señor? Dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que nos mandó el Señor. Pero de pronto nosotros decimos, no, eso no, Señor, eso ya. Pero sí voy a brillar con mi música para que me premien la academia. Bueno, negarse a simpatizar con el mundo nos va a traer persecución. Por eso hice este énfasis ahora. O sea, es como que yo me estoy ahorita metiendo a la boca del lobo, ¿sí? Porque muy probablemente alguien por ahí, si no lo pone en redes sociales, lo está pensando, qué pastor tan legalista. No, yo sabía que era bien legalista. Ahí en casa de oración son bien religiosos, ¿sí? Alguien ya lo está pensando. No, es que nosotros debemos de brillar la luz y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque negarnos a simpatizar con el mundo nos trae persecución, nos trae dolor, nos puede llegar a traer dolor. Por ejemplo, ¿qué pasa? Eso es en cuanto a la música, pero esto es algo que nos aplica a todos nosotros, hipotéticamente. ¿Qué pasa si nosotros nos paramos firmes en lo que dice la Biblia en Génesis 1:27? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque somos cristianos, ¿no? La palabra es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta. Y yo ahorita voy a meterme otra vez en la boca del lobo y nada más voy a leer lo que dice Génesis 1:27. Dice que solo hay varón y mujer. Varón y hembra los creó. That's it. Estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si yo no nada más lo leo, si yo me paro firme en esa convicción y educo a mis hijos de esa manera? Mira, hijo, no importa qué te enseñen en la escuela, no importa si tu maestra dice quién sabe qué, o si tu maestra está casada con otra maestra o con otra mujer, o si tu maestro con otro señor, ese es su rollo. La palabra de Dios dice que solo hay varón y mujer. Eso es todo. ¿Qué pasa si nosotros lo leemos, lo aplicamos, lo enseñamos en nuestra casa? Lo proclamamos. ¿Sabes qué pasa? Se nos viene encima todo el mundo. Todo el mundo se nos viene encima. El otro día el pastor Juan, predicando a los jóvenes, mencionó algo alusivo a esto. ¿Y qué crees? Que nos tiran el video de Facebook. Lo desaparecieron, el video de Facebook. Y mira, no me voy a poner a hacer un berrinche ni a reclamarle a nadie. No. Simplemente lo que hicimos, el pastor Juan y yo platicamos y le dije, mira, para que eso no vuelva a ocurrir, nosotros no nos vamos a callar lo que creemos, lo que dice la palabra de Dios. Pero para evitar que esto pudiera volver a ocurrir, simplemente citemos la Biblia. Yo ahorita acabo, y si me estás oyendo Facebook, ¿sí? Ahorita acabo de citar Génesis 1:27. Dice, varón y hembra los creó. No, que es homofóbico. No puedes tirarme el video porque yo estoy citando mi libro sagrado. Y si tú tiras mi video, no te estás metiendo con mi opinión, te estás metiendo con mi libro sagrado. Entonces, ¿qué crees? Dile un aplauso, Señor. Facebook no lo va a tirar, no va a poder tirarlo, ¿sí? Porque no les tiran sus videos a los de otras religiones cuando citan sus libros sagrados. Así que bueno, de eso es de lo que estoy hablando. El punto es que el mundo entero se nos echa encima. Y no, que ¿por qué te metes conmigo? No, yo no me estoy metiendo contigo, estoy leyendo lo que dice la palabra. No, que yo pienso, pues tú puedes pensar lo que quieras, pero eso es lo que dice la palabra. El mundo se nos viene encima cuando nosotros nos negamos a simpatizar con sus filosofías, con sus ideologías, con sus rollos, ¿no? Otro de nuestros enemigos, aparte del mundo, porque ya se dieron cuenta, ¿no? Quedó claro que el mundo es nuestro enemigo. El mundo no puede ser nuestro hogar. No podemos amar al mundo ni las cosas que están en él. Eso está lo que dice la palabra. Pero ahora, otro de nuestros enemigos es el diablo.
el diablo es el que mueve al mundo. Según 2 Corintios 4:4, dice que es el Dios con D minúscula de este mundo. O sea, el Dios con D mayúscula, el creador, el Señor de señores, es Dios, Jesucristo, ¿no? Pero el Dios de este mundo con D minúscula es el diablo. A él se le ha cedido cierta potestad para que gobierne a las personas del mundo. Sin embargo, sobre nosotros los creyentes no tiene potestad, no tiene autoridad sobre nosotros. Repito, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero cómo nos hace la vida de cuadritos, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos molesta? O sea, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. No, es que el diablo, un espíritu de quién sabe. No. Si tú tienes a Cristo, el espíritu morando en ti, repito lo que dije hace rato, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No tiene autoridad sobre ti. Pero cómo nos zarandea también. O sea, el Señor le permite a veces zarandearnos. Nos hace la vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque su trabajo es oponerse a Dios. Su trabajo es acusar a los hermanos. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo del diablo. Se vale de un sinnúmero de estrategias, de un sinnúmero de estratagemas para apartarnos de la fe. Mira, si lo hizo con el Señor Jesús en Mateo 4, ¿tú crees que no lo va a hacer con nosotros? Al Señor Jesús lo tentó en el desierto, lo llevó a ver grandes cosas y le dijo, mira, esta es la empresa, ¿no? Os digo, aplicado a nosotros, esta es la empresa, pero tienes que entregar tu vida para la empresa. Mira, estas son las ganancias, esos son los dividendos que vas a ganar, pero ya eso de congregarte los viernes, pues no, como que no, porque vas a estar muy cansado. Pero Dios sabe, Dios entiende, como veíamos la semana pasada, ¿no? Está como león rugiente, buscando a quien devorar, según Pedro también en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Está buscando a quien devorar. No está buscando con quién ponerse a jugar ahí a las escondidas. No, está buscando devorar. Ese es el objetivo del enemigo, de Satanás. Tenemos al mundo, tenemos a Satanás, otro de nuestros enemigos, y este es uno que vemos bien seguido. ¿Sabes cómo se llama? El yo, la carne. Y es que yo diría que este enemigo es el más peligroso, porque pocas veces lo vemos como enemigo. Jesús dijo que dentro de nosotros está el mal. Y eso es algo que estamos estudiando en el discipulado. Si tú dices, ¿cómo? Bueno, conéctate al discipulado y vas a ver. O sea, no es algo que me saqué yo, que me guste mucho. El otro día alguien dijo, ay, pastor, ¿a usted le gusta bajarnos la autoestima? Pues no, yo no. O sea, ¿cómo te explico? Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23, que de dentro salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las maldades, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos estudiando. ¿Por qué lo estamos estudiando? ¿Porque queremos engrandecer al pecado? No, porque queremos conocer lo que está en nosotros para cuidarnos de nuestro corazón, para depender más de Dios, para sacarnos de la idea de esta onda de que voy a seguir lo que diga mi corazón. No, mi hijo, tu corazón está podrido, ¿sí? En nuestro interior hay maldad. El apóstol Pablo no tuvo reparos en reconocer esta realidad en Romanos 7. En Romanos 7, 21 dijo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está, palabra inspirada por Dios. No hay dentro de mí ningún campeón. Lo que hay, según la palabra, es el mal. Porque según el hombre interior, ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en leer la palabra, en estudiar la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, está lo interior, pero también está la parte corporal. Según esta otra ley que está en mis miembros, se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate cómo se lamenta Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé si tú puedes notar la aflicción del apóstol Pablo al reconocer esto, que sí, el Espíritu mora en mí, pero también está todavía esta vieja naturaleza o remanente de pecado en mí que me lleva a hacer lo malo. Y yo no sé si lees la aflicción de él, y no sé cuántas veces tú, pero yo sí, me he sentido afligido por haber pecado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? O por pensamientos que hemos tenido. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido tristes por haber escogido darle placer a nuestra carne? Aún puede ser con cosas válidas,
Cuando hablo de darle placer a nuestra carne, a lo mejor piensas, no, adulterio, drogadicción. No. Aún con cosas válidas. Pero ¿cuántas veces no nos sentimos mal por haber elegido esas cosas válidas, placenteras, en vez de adorar a Dios, en vez de servir a Dios, en vez de congregarnos, etcétera? Nuestra carne, mis hermanos, es un enemigo real que nos persigue y que puede apartarnos de Dios. Por eso dice la palabra en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. Quiere que las conozcamos, porque nuestra carne puede apartarnos de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido tristes por causa del mundo, del enemigo, de nuestra carne, que nos persiguen para destruirnos? Yo creo que muchas veces. Veamos el siguiente motivo por el cual llegamos a sentirnos tristes, o podemos llegar a sentirnos tristes, además de nuestros enemigos, esos que mencioné hace un momento. Salmo 142, versículo 4. Dice David en esta oración: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. La otra circunstancia que puede llevarnos a la cueva y que puede producirnos tristeza es la soledad. Podemos notar cómo dentro de la cueva David estaba solo. Algunos creen que ese salmo lo escribió estando en la cueva de Adulam. Y yo no creo eso, porque en la cueva de Adulam habían otros hombres, los que fueron después los valientes de David. Era un montón de gente quejumbrosa, pero que después vinieron a ser los valientes de David. Pero aquí en esta cueva en la que estaba David, lo cual nos habla de que habían varias cuevas, por lo menos dos. En esta cueva David estaba solo, y eso le entristecía. Y es que, mis hermanos, podemos ver cómo David, estando allí, se sentía solo porque nadie quería estar cerca de él. ¿Por qué? Porque eso resultaba peligroso. O sea, si yo me junto con David, Saúl lo anda queriendo matar, mejor no me junto con él, porque qué tal si tiro unas lanzas y no vaya a ser la de malas y me cae una de esas lanzas a mí y vengo a hacer daño colateral. No solo David se sintió solo, Jesús también. En uno de los momentos más difíciles que él tuvo, estando en la carne, estando en esta tierra, el Señor Jesús también se quedó solo. Primero, en el Getsemaní, los discípulos se quedaron dormidos. Jesús oraba y los discípulos dormían. Él les había dicho: vengan, mi alma está triste hasta la muerte, vengan y velen, oren conmigo. Los discípulos: sí, Señor, como a veces nosotros, ¿no? Sí, Señor, sí lo voy a hacer. Y luego nos dormimos, nos quedamos privados. Luego, cuando el Señor Jesús fue arrestado, cuando vinieron y le arrestaron, todos sus discípulos salieron corriendo. Mateo 26, 55, para que veamos al Señor Jesús siendo abandonado, quedándose solo en el momento más difícil. Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, y eso es lo que nos interesa del texto, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que eran sus amigos, a los que él llamó amigos, les dijo: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahora les voy a llamar amigos, porque les he hablado la voluntad de mi Padre. Esos que eran sus amigos le abandonaron en los momentos más difíciles. El que acababa de decir: Señor, yo te seguiré hasta la muerte, aunque todos salgan corriendo, yo no, pues fue el primero, yo creo que salió corriendo. Y no solo le abandonó, él mismo le negó 3 veces, y la tercera maldiciendo. Jesús sabía todo esto, mis hermanos. De hecho, hay escenas de películas de Jesús en donde lo ponen de esta manera, ¿no? Obviamente pues es ficción, pero ven al Señor Jesús padeciendo la cruz, siendo arrestado y sufriendo todo esto, y Jesús alcanza a ver a Pedro negándole. Y aunque no haya sido así, el Señor Jesús sabía todas las cosas. El apóstol Pablo también se quedó solo en varios momentos de su ministerio, particularmente en uno, y eso se lo dijo a Timoteo. En 2 Timoteo 4:16, Pablo le dice a este joven pastor, discípulo suyo, le dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon. O sea, esa defensa habla de un juicio que tuvo Pablo. Dice, todos me desampararon, ninguno estuvo a mi lado. Pero fíjate cómo era el corazón de Pablo. No les sea tomado en cuenta, dijo Pablo. No se amargó, porque eso es, mis hermanos, la tristeza es normal en nosotros por causa de la soledad, pero lo que no nos es permitido a nosotros los cristianos es amargarnos. Todos me dejaron solos. Cuando me enfermé, los cristianos no me hablaron. La iglesia no me llamó. Déjame decirte algo. Si uno te llamó de la iglesia, entonces la iglesia te llamó, porque todos somos la iglesia. ¿Me explico? Pero luego le ponemos mucha crema a nuestros tacos, ¿no? Lo dramatizamos demasiado. Sí, la Rosa de Guadalupe, le ponemos mucha onda. Pero Pablo dice, no les ha tomado en cuenta el abandono, no les ha tomado en cuenta su cobardía. Porque primero así, Pablo, pero luego se esfumaron. No les ha tomado en cuenta. Seguramente ya hemos pasado, o quizás estamos pasando, una situación como esta, una situación de soledad, y eso produce tristeza, eso produce depresión. Hay algo más que notamos en las palabras del rey David, volviendo al Salmo 142:4. No solo se quedó solo, estaba el enemigo queriéndolo matar injustamente, estaba solo, pero no solo eso, era rechazado. O sea, una cosa es quedarte solo y otra cosa es que verdaderamente te rechacen los demás. Él dijo, no hay quien me quiera conocer, dice el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 en la traducción lenguaje actual. Te lo leo. Dice, mira bien a mi derecha, nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo, dice David. Y no estaba siendo exagerado, estaba describiendo su situación real. Porque hay veces que tienes a personas alrededor buscándote, llamándote, hermano, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia, etc. Y está dentro de la cueva. A nadie le importo. No, ¿cómo no? Lo que pasa es que tú quieres seguir ahí de divo, ¿no? Haciendo tus teatros. El Señor Jesús también experimentó el rechazo de sus propios hermanos, o sea, sus hermanos, sus medios hermanos, por decirlo así, su familia. En Juan 7, versículo 3, vemos esto. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Fíjate el tono burlesco que había. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, o sea, si es verdad que muy Mesías, manifiéstate al mundo. Y especifica el apóstol Juan en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. No creían que él era el Mesías. En la tierra donde el Señor Jesús se crió, también le rechazaban. Mateo 13, versículo 54, te lo leo. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En su tierra, Jesús fue rechazado. Fue rechazado por su familia, fue rechazado por los de su aldea. Pero el momento de mayor tristeza por el rechazo de Jesús, o para Jesús por el rechazo, fue cuando Él llevó nuestro pecado en la cruz. Y por nuestro pecado, mis hermanos, el Padre volteó su rostro de Él. Mateo capítulo 27, versículo 46. El Señor Jesús murió, dio su vida para ponerse en el lugar de nosotros los pecadores. O sea, Él estaba ahí pagando por el pecado. Y dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí en Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí vemos
a Jesús siendo ignorado, siendo rechazado por el Padre, porque estaba llevando nuestro pecado, el pecado de los pecadores, sobre Él. Vamos a ver otro de los motivos que nos llevan a la cueva de la tristeza, además de los enemigos, además de la soledad, y es la debilidad. Dice el versículo 6 del Salmo 142, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo, dice David. Cuando dice estoy muy afligido, en el original sí es un término que quiere decir apretado, apachurrado, así. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Apretados entre la espada y la pared, sin podernos mover. Puede ser por una enfermedad. La enfermedad puede llegar a paralizarnos, puede llegar a desgastarnos, puede llegar a afligirnos. La enfermedad puede ser por una situación económica difícil, hablando de estar apretados. No sé si has estado ahí ya. Yo creo que todos hemos pasado por momentos de estrechez, ser despedidos del trabajo y no encontrar trabajo, enfrentarse a incrementos en los costos de la renta, de los biles, y que el dinero ya no alcance, recibir un cobro inesperado por impuestos o por alguna otra cosa, la descompostura de tu medio de transporte, que aquí en esta ciudad tan grande viene a ser un problema, la enfermedad sin tener seguro médico, o puede ser por una situación familiar que nos oprime y estamos estrechos ahí, por algún hijo rebelde que anda en malos pasos, por alguna hija que salió embarazada, por un familiar que tuvo un accidente o que está enfermo. Lo que nos tiene apretados puede ser, o lo que nos pudiera tener apretados pudiera ser una decisión migratoria. Estamos esperando de pronto alguna respuesta y parece que no va a haber remedios, parece que no viene algo bueno. Entiéndase, deportación o cosas como estas. Son realidades y cosas a las que podemos enfrentarnos y que nos afligen, nos aprietan. En las palabras de David podemos ver la impotencia. Dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y es que la aflicción viene cuando no tenemos los recursos para resolver alguna situación, cuando esa situación nos sobrepasa y ves la enfermedad y ves el costo del tratamiento y ves tus recursos y dices, me sobrepasa. No tengo seguro médico, me sobrepasa. Y es entonces cuando llega la tristeza, cuando llega la depresión. Si alguien se ha hecho nuestro enemigo sin razón, no hay mucho que podamos hacer. Perdonarle, pero para cambiar la situación no hay mucho que podamos hacer. Porque para el perdón se necesita una persona, solo una. O sea, hay dos personas que están enemistadas, una contra la otra. Bueno, con una persona que perdone, ya está. Pero para la reconciliación se necesitan a las dos partes. Y hay veces cuando tú ya perdonaste, pero la otra parte ni por acá. No puede haber una reconciliación. Hay mucho que podamos hacer. Si otros nos han abandonado por causa de nuestra fe en Dios, tampoco hay mucho que podamos hacer. O sea, no vamos a volver atrás para que nos acepten. No hay mucho que podamos hacer más que orar. Si estamos apretados económicamente o en alguna de estas situaciones que mencioné, tampoco hay mucho que podamos hacer. O sea, ya cuando hemos intentado hacer algo, buscar alguna solución, pero no es suficiente, la tristeza nos golpea. Es normal. Veamos ahora qué es lo que hace David cuando estaba en la cueva, así, siendo perseguido, con sus enemigos, solo, abandonado, apretado. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo estando en la cueva y con todas esas situaciones encima fue clamar. Diga clamar. Dice el versículo 1 de Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Eso es lo que hizo David. Y así empieza el Salmo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Luego cita sus circunstancias, cita su realidad, pero desde un principio está determinado a clamar al Señor.
Versículo 5, solo la primera parte. Fíjate la frase con la que comienza el versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová. Eso es lo que se hace en la cueva, mis hermanos. Eso es lo que se hace en la depresión, en la tristeza, en la soledad. Y esto nos da evidencias de que David no se olvidó de Dios estando en la cueva. Que a veces pensamos, no, yo no me olvido de Dios. No, sí, ya te olvidaste. Al no clamar a Dios y solamente hablar de tus circunstancias y solamente quejarte y solamente decir, todos me abandonaron, pues estás olvidado de Dios. Y eso, lo que está haciendo David aquí, clamar al Señor, no olvidarse de Dios, eso es lo que nos distingue de la gente del mundo. O sea, la gente del mundo también pasa por aflicciones, pero muchos de ellos ven la tempestad, como dice el dicho, ¿y cómo dice? Y no se hincan, no se arrodillan. Muchos, o sea, están como están, la situación puede ser cualquiera de esas que mencioné, ¿no? O sea, estás que no tienes ni para la renta, te corrieron del trabajo, se te descompuso el carro, o sea, todo mal, y tienes la sabia decisión de agarrar una botella de tequila y ponerte una borrachera. Qué inteligencia, ¿no? O sea, dice la Biblia, ¿no? Profesando ser sabios se hicieron necios. Y se endeudan más. ¿Me explico? O sea, eso es lo que hace la gente del mundo. Y dicen, no, a mí el orgullo es lo que me tiene de pie. Y empiezan con sus rollos, ¿no? Pero lo que nos distingue a nosotros es que nosotros clamamos a Dios. O deberíamos hacerlo. La palabra clamar en el hebreo implica sonido. Es algo audible. Ahorita usted escuchó esto, ¿verdad? Es algo que se puede escuchar y se asocia con la oración. Sí, podemos orar en nuestra mente. O sea, imagínate a alguien que es mudo o sordomudo. ¿Cómo ora? Pues en su mente, ¿sí? Podemos orar en la mente. Y claro que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y todo. Pero también la palabra nos insta a que oremos de forma audible, si podemos hacerlo. Vamos a ver solo un ejemplo de muchas personas que se acercaron a Jesús clamando. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Ha de estar muy buena la enseñanza porque ya me quitaron el reloj. O sea, quiere decir que le siga sin límites. Está bien. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos a personas necesitadas clamando a Jesús, levantando su voz, ¿sí? O sea, no estaban, Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿no? ¿Cómo crees que fue eso? Fue un clamor, o sea, levantaron la voz. Y esto es solo por poner un ejemplo, ¿no? He planteado circunstancias que podemos estar pasando nosotros ahora mismo. O sea, mientras yo decía, yo creo que más de alguno estaba, eso soy yo, o eso soy yo, o eso me está pasando a mí. Ok, muy bien, qué bueno. La pregunta es, ¿estamos clamando? Porque acaba de pasar el tiempo de la adoración y algunos que están pasando por situaciones como esas están así. Te alabaré, aunque todos cantando. ¿Dónde está el clamor? Yo pienso, ¿acaso no les interesa la circunstancia por la que están pasando? ¿O a lo mejor no creen que Dios les vaya a escuchar? ¿O a lo mejor creen que pues, de alguna manera las cosas mágicamente se van a solucionar? O no sé, pero fíjate cómo esto implica una respuesta de nosotros. El que realmente está en una necesidad, clama al Señor. Es lo que estamos viendo acá. Y el Señor Jesús no les reprendió por eso. Por si a lo mejor tú pensabas, no, es que no quería cantar porque pues no me vaya a ver muy pentecostal o no me vaya a emocionar mucho. Ya ves que oí un predicador que dijo que las emociones son del diablo, entonces yo mejor aquí nomás calladito, ¿sí? No, el Señor Jesús ve a estos hombres que levantan su voz y claman, Señor, ten misericordia. Y el Señor no les dice, bájale, no griten, yo soy un Dios de orden. No, el Señor no les dijo eso. El Señor no les reprendió. El Señor tuvo misericordia de ellos. Y es que cuando estamos en la prueba de la depresión, yo creo que
deberíamos de clamar, ¿o tú qué crees? Deberíamos de levantar nuestra voz. El Señor no nos va a criticar si lloramos, si gemimos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. O sea, el Señor conoce si lo hacemos por puro show o si realmente lo hacemos porque estamos desesperados, apretados. Otra cosa que hizo David fue pedir, diga pedir. Salmo 142:1 dice la segunda parte: con mi voz pediré a Jehová misericordia. O sea, es algo audible, de nuevo, una petición audible. El clamor de David desde la cueva incluía una petición. Y es que algunos de nosotros no recibimos porque no pedimos. ¿Me explico? Es lo que dice la palabra. O sea, por un lado tenemos a personas que se la pasan pidiendo mal, ¿sí? O sea, Señor, quiero un carro nuevo, Señor, quiero una casa nueva, Señor, quiero un marido nuevo. No, ¿verdad? Se la pasan ahí. Llévate a este, mándame a otro. No, o sea, estamos hablando de malas peticiones, ¿eh? No voy a decir, hermano, amén. No. O sea, malas peticiones, cosas vanas, cosas que Dios no tiene en su voluntad para darles. Pero por otro lado, parece que tenemos a personas que pues no quieren pedirle nada a Dios porque piensan que está mal. Piensan que pedirle a Dios no es espiritual. Pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dijo el mismo Jesús? Mateo 7:7 dijo: pedid y se os dará. O sea, pedir no es malo entonces. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, lo regaño, le doy un manazo. ¿Verdad que no? No. O sea, véalo, hermano. El Señor Jesús dice: todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús no dice que no pidamos, al contrario, nos dice que pidamos. Así que pidámosle que nos saque de la cueva, si estamos en la cueva. Pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Quizás la situación en la que estamos en la cueva y estamos deprimidos porque nosotros mismos nos metimos allí. ¿Me explico? Puede ser. O sea, a lo mejor porque está esta situación en la que Satanás le pide al Señor que nos quiere zarandear como a trigo, y el Señor dice: te doy permiso. Bueno, pues tienes allá a Job también, ¿no? A Pedro, que pasó. Pero hay veces que no somos ni Job ni Pedro. O sea, hay veces que somos Jonás. ¿Sí se entiende? O sea, estamos en la ballena, estamos ahí en la cueva por rebeldes, por desobedientes, por carnales, por todo lo malo que te puedas imaginar. Bueno, estando allí, mis hermanos, aún estando allí por nuestras propias malas decisiones o rebeldías, el Señor aún nos escucha. Pidámosle al Señor. Porque a veces pensamos: no, yo estoy aquí, Dios me abandonó y a ver cómo me las arreglo yo. No, mis hermanos, pidámosle a Él, clamémosle a Él. Si ha sido por nuestro pecado, aún así el Señor es misericordioso. Aún así el Señor es poderoso para sacarnos del vientre de la ballena, para sacarnos de la cueva. Dice el versículo 2: delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. El clamor, la petición de David incluía una exposición. Es decir, David le está exponiendo su situación al Señor. Y esto yo sé que a lo mejor para ti puede sonar absurdo. ¿Cómo le voy a exponer yo mi petición al Señor si el Señor ya lo sabe todo? Sí, es cierto, el Señor lo sabe todo. Todo, todito, hasta lo que nosotros no sabemos de la situación. Hasta Él sabe cómo va a terminar la historia, ¿no? Pero aún así la palabra nos sigue instando a nosotros los creyentes: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esto lo sabía David muchos años antes de que Pablo lo escribiera. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay una gratitud, una actitud de gratitud. Señor, te pido esto. Yo sé que tú lo sabes y te doy gracias porque tú vas a responder a tu tiempo. ¿Sí? Con acción de gracias. Si nos sentimos solos y pensamos que nadie nos escucha, que estamos ahí en la cueva, que realmente todos nos abandonaron, bueno, podemos acercarnos al Señor. Y a Él podemos decirle todo lo que nos está ocurriendo, desahogarnos con Él. Yo sé que cuando estamos en momentos así necesitamos a alguien con quien hablar, alguien a quien decirle lo que nos está pasando. Y a veces nos desahogamos con las personas equivocadas. A veces
confiamos nuestros secretos, nuestras situaciones, nuestras intimidades con personas que no están listas para escuchar lo que nosotros les estamos diciendo. O sea, no se trata únicamente de desahogarnos, mis hermanos, sino se trata de encontrar auxilio, ¿sí? Y yo creo que, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero hay veces que vienen conmigo, con mi esposa, con los pastores, los líderes, y vienen a pedir un consejo. Y cuando hago esto, ahora va a entender por qué. No crea que me molesta dar consejo, para nada. Lo hago con gozo, es parte de nuestra función. Pero a veces ese pedir consejo es escuchar lo que la persona quiere hacer. Es escuchar sus quejas. Y es que si usted conociera a mi esposo, es bien así, y eso y aquello, bla, por los siglos de los siglos, amén, bye. Y termina y apenas uno va a agarrar a ella para dar el consejo, bueno, pastor, gracias, y se va, ¿no? Así como. Si quieres hacer eso, mira, háblale a Siri, ¿sí? Oye, Siri, pero no contestó, luego estoy predicando y me contesta, ¿no? Y le dices todo a Siri, todo lo que quieras. Si todo lo que quieres es que alguien te escuche, pues ahí está Siri, ¿sí? Pero bueno, otra cosa es pedir un consejo. O sea, otras veces vienen a decirnos, quiero un consejo, pastor, voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto. ¿Ok? Casi que échame la bendición. Pues déjame agarrar el agua bendita, hermano. Ahí está. ¿Cuál consejo? ¿Me explico? O sea, pedir un consejo es, estoy pasando por esta situación, había pensado tomar esta decisión o esta otra decisión, ¿me puede ayudar? Y sí, con mucho gusto, en la palabra te voy a ayudar. Pero cuando vienen nomás a decirme lo que van a hacer, yo ni les digo nada, Yo les digo, bueno, échale ganas, bye. Porque no me está pidiendo un consejo, ¿no? Me está diciendo lo que va a hacer. Es diferente. Pero hablando de escuchar, ¿no? Porque estaba en este punto de desahogarnos. Con el Señor podemos desahogarnos. O sea, hay personas también con las que podemos desahogarnos y podemos decirles porque nos van a guiar a la palabra. Pero al primero al que debemos de acudir es al Señor. A Él sí le podemos decir todo. Y ves cómo David le está diciendo, cómo se siente. Me siento solo, todos me abandonaron, me quieren matar. O sea, está diciéndole al Señor todo. El clamor y la petición son movidos por la confianza en el Señor. Dicho de otra forma, el que no clama, el que no le pide al Señor, es porque no confía en el Señor. Claro, se entiende, ¿no? Clamamos a Él porque sabemos que Él nos oye, porque confiamos en que Él es capaz de ser nuestra ayuda. Por eso clamamos. Dice el Salmo 142:5 en la segunda parte: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Después de clamar a Él. O sea, el clamor no es solamente un desahogo, una queja, sino que está diciendo, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Yo personalmente creo que una de las razones por las que el Señor nos permite llegar a situaciones que parecen no tener solución, a situaciones en donde estamos apretados, a situaciones en las que no tenemos recursos, una de las razones es para que volteemos al cielo. Es para que le volteemos a Él, volteemos nuestra mirada a Él, para que nos acordemos, así como David lo está diciendo, tú eres mi esperanza, tú eres mi única esperanza. Y es que solo Él puede ayudarnos, mis hermanos, en momentos así. Si estás deprimido, si estás triste, déjame te digo, solo Él puede ayudarte. Sí, acude a ayuda profesional si la necesitas. Sí, si tienes baja alguna vitamina, algún suplemento, qué sé yo, recibe ayuda profesional, está bien, pero reconoce que solo Él puede ayudarte. Cuando ya se regulan todas las cosas adentro de nosotros, toda la parte química y todo eso que está desnivelado, cuando se nivela, solo Él puede ayudarnos a no volver a caer ahí. Tenemos que confiar en que Dios puede hacer algo glorioso en nuestros días difíciles. En el Nuevo Testamento vemos esta idea plasmada así. Fíjate cómo lo dice Pablo. Dice, cuando yo soy débil, yo soy fuerte. Si estás fuera del contexto de la Biblia, vas a decir, está loco. ¿Cómo que cuando soy débil soy fuerte? No, o sea, no tiene sentido. Cuando eres débil, ¿verdad? Y cuando eres fuerte, eres fuerte. Es lo que
puede pensar la mente natural. Pero Pablo, ¿en qué contexto lo está diciendo? Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es algo mucho más profundo. No es metafísica, no es soy débil y digo soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. No, porque así lo presentan algunos. Diga el débil, fuerte soy. O sea, estás mal, tú nomás di que estás bien, estás bien, estás bien y ya. No se trata de repetir como cotorros, ¿no? No. Cuando me estoy refiriendo a esto o cuando digo esto es a lo que me refiero. Cuando me quedo sin recursos, acudo a Dios. Cuando soy débil, acudo a Dios y Él me da la fuerza. Y Él me da el poder para salir de la cueva o para resistir dentro de la cueva el tiempo que tenga que estar ahí. Él dijo en 2 Corintios 12:9, dentro de ese mismo contexto, y me ha dicho el Señor. O sea, después de que estaba Pablo en un momento de debilidad, con un aguijón en su carne que le abofeteaba, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, él decía, Señor, ayúdame una vez, Señor, ayúdame 2 veces, Señor, ayúdame 3 veces, clamó. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está. Cuando soy débil, soy fuerte, porque recibo la fuerza de Dios. Por tanto, dice Pablo, al entender esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fíjate lo profundo de todo esto, ¿no? Cuando todos me han abandonado, me gloriaré en mis debilidades, porque sé que Él no me abandona. Cuando otros me quieren perseguir, me gloriaré en eso, en esa debilidad. ¿Por qué? Porque el Señor no me abandona, porque Él está conmigo. Y dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vida poderosa, mis hermanos, según la palabra de Dios, es aquella que no se gloría en sus propios recursos. No estoy diciendo que no hay que tener recursos, estoy diciendo no hay que gloriarnos en nuestros recursos. Si eres inteligente, si tienes una carrera, si tienes una empresa, si tienes mucho dinero, si tienes una familia maravillosa, gloria a Dios. Pero no es gloriarme en esto. Una vida victoriosa es la que se gloria en su debilidad. Porque dice, mira, todo lo que yo pueda tener, me lo dio el Señor. Y dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros los hijos de Dios también pasamos por tribulaciones, como todos los demás. O sea, ¿qué es lo que nos distingue de la gente del mundo? En ese sentido, nada. Ellos pasan por tribulaciones, nosotros también. Pero lo que nos distingue en la tribulación es que nosotros tenemos esperanza. Es lo que dice el texto que leímos. Dice, tú eres mi esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿A qué me refiero cuando hablo de esperanza? ¿Qué es esperanza? Básicamente, esperanza es esperar algo. Esa es la definición típica del diccionario Larousse, ¿no? ¿Qué es esperanza? Esperar algo. Nuestra esperanza, mis hermanos, va más allá de salir del problema. O sea, espero entienda eso. Yo ya estoy llegando al final de la enseñanza, pero en esta parte necesito que eche a andar la ardilla un poquito, ¿no? Esperanza es esperar algo. ¿Pero qué esperamos nosotros? ¿Esperamos salir del problema? Eso también lo espera la gente del mundo. Esa es su esperanza también, salir del problema. Nosotros vamos más allá. Debemos ver qué es lo que está más allá del problema. Permítame explicarlo. Ver qué hay del otro lado del problema. O sea, estoy yo en la cueva, está mi esperanza. No debe de estar solamente en salir de la cueva, salir del problema, sino más allá. Cuando nosotros vemos lo que está más allá del problema, vamos a saber cuando el Señor nos responda. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando el Señor nos responda? Quiero decir, ya cuando supere el problema, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando Dios me responda? Versículo 7 del Salmo 142. Dice David, saca mi alma de la cárcel. Y ahí está el otro lado del problema. Para que alabe tu nombre. O sea, no solamente quiero salir del problema, Señor, solucioname esto. ¿Para qué? Para irme y luego ya no molestarte más. No, pero David dice, para que alabe tu nombre. Sácame de aquí para alabar tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Sin duda que los problemas pueden ser un estorbo para que podamos alabar con libertad. Yo entiendo eso. Tal vez la enfermedad
no nos permita congregarnos. O tal vez la enfermedad no nos permita hacer otras cosas que pudiéramos hacer para el Señor. Estoy diciendo la enfermedad, no la flojera o la pereza. David sabía qué es lo que iba a hacer con su libertad. Él sabía, cuando salga de aquí, voy a alabar su nombre, me voy a rodear de los justos. De igual manera nosotros debemos saber qué vamos a hacer con nuestra libertad, qué vamos a hacer con nuestra sanidad, qué vamos a hacer cuando esa situación mala ya no esté. Alabar al Señor. Eso es lo que deberíamos de saber los cristianos. Mira, algunos no están encontrando trabajo porque si lo encuentran, se van a olvidar del Señor. No digo todos, dije algunos. Otros están enfermos y no han sido sanados porque si sanan, se van a olvidar del Señor. Repito, no dije todos, algunos. Por ejemplo, están ahí en los evangelios, en Mateo 8, un ejemplo muy claro. Dice la palabra que la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre, estaba pues ya agonizando, ya le faltaba poco para morir. Yo estoy seguro que la suegra de Pedro clamó estando enferma, ¿no crees? Es lo que cualquier persona enferma hace, ¿no? Estoy seguro de que ella clamó al Señor. Vamos a ver que era una mujer piadosa. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pedro? Trajo a Jesús, Jesús la sanó. Y fíjate, Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y esto es lo que quiero resaltar. Y ella se levantó, o sea, fue sanada. ¿Y luego qué? O sea, ella sabía qué iba a hacer con su sanidad. De igual manera, David anhelaba salir de allí con un propósito, y era alabar al Señor, para estar rodeado de aquellos que amaban al Señor. David estaba deprimido, pero fíjate cómo aquí en ese salmo vemos también una de las soluciones para la depresión, y es no estar solos, sino estar rodeado de otros, estar siendo parte de algo más grande que nosotros. Él deseaba alabar al Señor, estar rodeado de los justos. Observemos que la perspectiva de bienestar de David no era estar en el palacio. O sea, él estaba mal, estaba en la cueva, estaba apretado, pero su perspectiva de bienestar no era ya quiero estar en mi palacio. No. Su perspectiva de bienestar era estar alabando al Señor rodeado de los justos. Yo te pregunto, estar en la casa de Dios alabando su nombre junto a tus hermanos, ¿es tu perspectiva de bienestar? ¿Es tu perspectiva de plenitud? Porque mira, algunos ya son felices y no lo saben, ¿sí? Algunos llega el viernes y ha sido una larga semana y yo estoy consciente, mis hermanos, yo también vivo aquí en Houston. Soy consciente de que a veces el tráfico es mucho y hay sacrificios que hacer y hay cosas que hay que dejar de hacer o que pudiéramos hacer o quizás pedir la salida temprano del trabajo, etcétera. Pero mis hermanos, cuando este es tu anhelo, así como era el anhelo de David, vale la pena pagar cualquier precio, vale la pena hacer cualquier sacrificio. ¿Me explico? ¿O que preferimos estar en la cueva? Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar aquí. Reflexionemos en esto. Me gustaría hacer primeramente un llamado por si hay alguien que hoy necesita clamar al Señor por perdón para sus pecados. Alguien que quizás está todavía en la cueva, pero del pecado. Está todavía perdido, muerto en sus delitos y pecados. Pero sabes, hoy el Señor escucha tu clamor. Tú puedes clamar a Él y Él te va a escuchar. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confías en Él, confiesas su nombre, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Y todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Así que cierra tus ojos. Si tú quieres hoy entregarle tu vida al Señor, si tú quieres hoy rendirle tu vida al Señor y que Él sea tu Padre y que Él sea tu Salvador, puedes decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo confío en que tu Hijo Jesucristo pagó el precio de mi pecado. Y yo creo en Él y le confieso
como el Señor, como el Mesías, como el Cristo. Gracias por el perdón que recibo de ti. Gracias, Señor. Gracias por traer paz a nuestro corazón. Gracias por traer perdón para nuestros pecados por medio de tu sangre. Gracias, Señor. También me gustaría hacer una oración por los que están en la cueva. Si hay alguien aquí que fue identificado con alguna de las circunstancias que describí, le voy a invitar a que venga aquí al frente. Quiero orar por ti. Quiero clamar al Señor junto contigo. Si estás siendo perseguido por tus enemigos, cualquiera de los mencionados, si estás experimentando el abandono, si estás siendo rechazado, si te sientes débil, si estás enfermo, cualquiera de estas circunstancias, te invito a que vengas aquí al frente. Queremos orar por ti. Quiero poner mis manos sobre ti y clamar al Señor junto contigo, empatizar contigo. Y si tú no vienes, de pronto no te encuentras en ninguna cueva, te encuentras bien, bueno, te invito también a que con reverencia, no siendo un espectador, adores al Señor junto con nosotros y nos ayudes también ahí en tu lugar para interceder por los que están afligidos, por los que están dolidos, por los que están apretados, rechazados, enfermos. Señor, cuando nuestra alma desfallece, descansamos en tu gracia, descansamos en el gozo de tu salvación. Acercaré con confianza, Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti.
acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, Me afirmas. tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, Tu poder obrará. Tu gracia me basta. Tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Todo ayuda para bien. yo descanso en ti, descanso en ti. Mi refugio eres tú, en ti confío. Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Ven a ti. Nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti, tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Todo ayuda para bien. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Todo ayuda para bien. Dilo una vez más. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Dile cuando. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Díselo fuerte. Mi Dios, tú tienes el control. Todo
tu ayuda para bien. Dile con tu voz: yo descanso. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Mi esperanza y mi castillo, en ti esperaré. Solo en ti, solo en ti. Señor, tú escuchas quienes invocamos tu nombre. Oh, Jesús, tu poder se perfecciona. En ti descansaré. Solo en ti. A ti sea la gloria, Señor, el honor. Ha sido tu gracia, Señor, que me ha sostenido. Cada mañana han sido nuevas tus misericordias conmigo, Señor. En todas mis luchas, en todas mis fallas, Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu perdón, Señor, porque tu oído está abierto a mi clamor, Padre. Tú sabes que nuestro deseo es poder agradarte, es poder reflejar tu amor, Señor, donde quiera que vayamos. Pero te damos gracias, Señor, por esta gracia inagotable. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Descansaré en ti, Señor. Escuchaste mi clamor. Te doy gracias, Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir:
acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti, Señor. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré, te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Alabe al Señor, te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, en ti, Jesús. Cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Tú eres mi esperanza, Señor. En ti yo confiaré. Pues sé, mi Dios, que debajo de tus alas mi vida está segura. Gracias, Señor. Tú eres mi refugio, y en mis momentos débiles, Señor, tú eres mi fortaleza. Te damos gracias, mi Dios, porque en ti podemos descansar. Por eso tu pueblo te alaba con este aplauso, Señor, en gratitud por todo lo que tú eres, Señor. Solo tú eres la fuente, Señor. Solo tú eres todo lo que nuestra alma necesita y lo que nuestra alma desea. A ti sea la gloria, mi Dios. Porque dice su palabra: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Está alegre? Dice su palabra: canta alabanzas. Entonces cante conmigo. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa de Dios.
todos nos alegramos, amén. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios.